Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Minutos de Economía a través de Radio USTA 96.2, programa de divulgación económica de la Facultad de Economía. En la tarde de hoy nos acompañan la profesora Joana Ramírez y el profesor Héctor Romero, y el tema que nos atañe en el programa de hoy está relacionado a los precios del petróleo y sus efectos en la economía colombiana y mundial. Profesor Héctor, profesora Joana, sean ustedes bienvenidos. Bueno, muchas gracias, profesor Leonardo. Es un gusto estar acá con nuestro programa Minutos de Economía. La idea es contextualizar un poco sobre el tema de los precios del petróleo. ¿Qué ha pasado con esta situación que definitivamente ha impactado no solo en las economías y a nivel global esta repercusión? Gracias por la invitación aquí a la personal de la emisora, a la facultad por hacerme esta invitación y de participar en este espacio para la reflexión, para la discusión, para el debate sobre temas económicos que son de interés para el ciudadano de a pie, para todos nosotros, y que esperamos sea de su agrado. Si queremos hablar sobre el precio del petróleo, ¿podríamos definir algunos de los elementos que determinan el precio del petróleo, profesor Héctor? Bien, gracias. Sí, el tema del precio del petróleo es muy importante. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pensar en los posibles indicadores o aquellos precios de referencia del mercado petrolero mundial. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un precio de referencia internacional de los precios del petróleo, nosotros solemos hablar del West Texas Intermediate, el WTI, que es un precio de referencia relacionado con los crudos, con el petróleo proveniente más que todo del área de los Estados Unidos. Ese precio del petróleo suele ser mucho más costoso, por ejemplo, que el precio del petróleo del Mar del Norte, el Brent. Porque ese petróleo, el WTI, suele tener un contenido de sulfuro más bajo y su proceso de refinación es menos costoso. Además del WTI, además del Brent, también tenemos la cesta petrolera de la OPEP. Esa cesta petrolera de la OPEP incluye o compone una serie de crudos provenientes de los países miembros de la OPEP y se crea utilizando un índice que compone cada uno de los petróleos de Venezuela, de Libia, de Ecuador, y se tiene un precio de referencia, ¿no? Indudablemente que esos son los precios marcadores que, por ejemplo, cuando sale una noticia sobre el petróleo, suelen discutirse es el precio del petróleo, el WTI, el Brent del Mar del Norte o el de la cesta OPEP. No cabe duda que eso trae como consecuencia que cuando nosotros estemos hablando del precio del petróleo, siempre hacemos mención a esos precios de referencia. Bueno, y hablando de esos precios, algo de lo que definitivamente tenemos que dialogar es sobre que el precio del crudo se mantiene en un declive de un 50%. Y eso ha sido uno de los más prolongados en los últimos 20 años. Esto, en definitiva, ¿cómo ha venido evolucionando? En los mercados futuros que indican que el precio podría de pronto recuperarse y levemente llegar hasta de pronto $70 el barril en el 2019. La mayoría de los expertos coinciden que esto irá prolongándose poco a poco. No llegará tan fácilmente a sus mejores tiempos de $100 el barril. Esto es algo que definitivamente impacta el Producto Interno Bruto, impacta toda una política fiscal también en Colombia. Entonces, en cuanto a Colombia, el petróleo, Colombia se ha caracterizado por depender de estos productos durante muchísimos años. Según el PNUD, en el sector minero energético se representa el 21.8% de los ingresos del gobierno, es decir, el 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que esas son las cifras que nos da el PNUD acerca de lo que está impactando el tema del precio del petróleo. En cuanto también a esta política fiscal, el PNUD hizo un llamado al gobierno a intervenir directamente en el mercado cambiario y adoptar una política fiscal contracíclica que disminuya el sacrificio en términos del Producto Interno Bruto, ¿sí? Que generalmente puede impactar en una caída del 2.6% en el año 2015. Esto lo llevó a cabo, según la dirección ejecutiva, que han adoptado una serie de políticas macroprudenciales con una reglamentación fiscal.
y que definitivamente esto pues nos ha llevado a una crisis económica. Esas cifras que menciona la profesora Joana son bien ilustrativas del impacto que tiene esta caída de los precios del petróleo sobre la economía colombiana. Sin embargo, hay países en los cuales estas caídas en los precios del petróleo pueden ser incluso más pronunciadas, pueden ser mucho más difíciles de superar. Por solo darles un ejemplo, tenemos el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, en cuanto a la generación de los ingresos de divisas, las entradas de dólares para ese país, las exportaciones petroleras representan el 96%. Sí, el 96% de los ingresos en divisas para Venezuela provienen del petróleo. Entonces, imagínense ustedes por un instante una familia donde los ingresos, provienen del padre del hogar y de repente los ingresos de esa persona se reducen de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que eso puede traer sobre ese entorno? Bueno, de manera similar podemos extrapolar estas ideas al caso particular de Venezuela, donde esa caída ha significado, pues indudablemente, unos considerables desequilibrios macroeconómicos que, sin lugar a dudas, también inciden sobre la calidad de vida de las personas que viven en ese país. Estamos entonces colocando sobre la mesa el tema de discusión de la vulnerabilidad de los países, en el caso de los ejemplos que están ustedes mencionando de Colombia y de Venezuela, la vulnerabilidad que existe desde el punto de vista económico de ser dependientes de unos ingresos petroleros marcados, como dice la profesora Joana, por una tendencia a la baja de los precios del petróleo, y que por supuesto eso se redunda en una disminución de los ingresos de cada uno de esos países. Esa caída de los precios del petróleo y esa repercusión que tiene en la economía, ¿cómo afecta al ciudadano del común? ¿Cómo una persona siente el efecto que produce que el precio del petróleo haya caído? Bueno, fíjense que ya les había mencionado que, por ejemplo, en el caso particular de Venezuela, el 96% de sus ingresos provienen de sus ingresos en divisas, es decir, en dólares, provienen de la actividad petrolera. Entonces, imagínense que si esa cantidad de divisas se reduce de manera significativa por la caída en los precios del petróleo, eso significa que la disponibilidad de divisas para esa economía se reduce. A ver, ¿qué se hace con las divisas? ¿Qué se hace con los dólares? Bueno, esos dólares sirven para una diversidad de actividades, como por ejemplo el pago de la deuda externa, como por ejemplo la importación de bienes que no son elaborados dentro de la economía doméstica. Si no existe suficiente cantidad de divisas para poder llevar a cabo esas operaciones o esas actividades, pues indudablemente que la cotización del tipo de cambio debería aumentar. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente en Colombia con el tipo de cambio? Bueno, pasamos de un valor de un tipo de cambio de 1.840, de 1.900 pesos por dólar. Hoy en día estamos cercanos a los 3.000 pesos por dólar. Entonces esa reducción, esa merma en la cantidad de divisas disponibles dentro de la economía traen como consecuencia que el tipo de cambio tenga una devaluación significativa. Si el tipo de cambio aumenta, eso significa que los precios de algunos bienes o productos de importación también se incrementarán de precio. Ese incremento de precio, a su vez, se traduce en unos mayores costos, en unos niveles de inflación superiores. No es sorpresa entonces que veamos que en meses recientes la variación de precios en Colombia se está incrementando. Por supuesto, si nosotros comparamos esa situación, la situación que está viviendo Colombia en este momento, con la situación de Venezuela, esas variaciones de precios son significativamente menores. Sin embargo, lo que podemos observar al unísono es ver cómo caídas en precios del petróleo reducen disponibilidad de divisas y traen como consecuencia un incremento del tipo de cambio que encarece los productos y los bienes de importación. Es decir, el costo de la vida para el colombiano promedio, para el venezolano promedio, puede estarse incrementando. Bueno, y yo quisiera también comentarles sobre quiénes se han visto afectados o cómo se ha visto afectado a nivel global este tema del precio del petróleo. Entonces, compañías como lo hablaba en la revista Dinero, compañías como la Schlumberger, que definitivamente
anunció desde años anteriores despidos masivos a sus trabajadores en más de sus 120 países donde 80 países donde hace presencia. Colombia es uno de esos países donde ha generado ese impacto y esa economía doméstica se ha visto efectivamente afectada, donde pronto esas personas que si bien habían adquirido unos compromisos financieros, ahora en adelante han tenido que replantear y renunciar a una calidad de vida que realmente está transformando la economía. A nivel global, en el sector de los renovables, en Medio Oriente y en parte de América Latina del Sur y América Central, el petróleo directamente como en las energías renovables, como la electricidad, también afectarán estos precios. Esta caída del precio del petróleo ha llevado también a una reducción en el precio, que si bien reduce como, pues le genera reducción para el impacto de generar un mayor sobrecosto incluso ante el tema de precios en el gas. Otra cosa que es el impacto palpable en las acciones. Cómo esto repercute en algunas acciones como estas, que es una de las productoras de turbinas eólicas, que cayeron hasta un 15%. Y que vienen cayendo definitivamente y se vienen desplomando pues a grandes rasgos. Otro de los bajos precios del petróleo son definitivamente a quien le pega es el tema de los autos electrónicos. Este es otro de los sectores en el cual es definitivamente este tema ha sido coyuntural y que viene por un tiempo. Veremos en un largo plazo todo este impacto económico que está generando esta situación. Profesor Héctor, usted plantea con un escenario en el cual la dependencia de las divisas que ingresan por la actividad petrolera afecta el bolsillo del ciudadano del común, fundamentalmente cuando los insumos que son materia prima para procesos de producir cualquier cosa se incrementan. Ese precio de la divisa más alta incrementa el precio o el costo de producción de los bienes y el consumidor final ve reflejado en un incremento del precio del artículo que necesita consumir. Profesora Joana, me surge la idea de ver qué entonces pasa con una industria petrolera o una nacional, colombiana o venezolana, para como acercarnos a unas realidades que conocemos, que de cierta manera en un aparato productivo o una estructura económica como país se ha venido quedando retrasada en términos, por ejemplo, de la tecnología o de la posibilidad de a través de procesos de investigación generar energías alternativas, porque entonces es muy probable que ese descenso de los precios del petróleo no sea provocado solo por unos aumentos en los niveles de producción del petróleo, sino producido también a su vez por una disminución del consumo del petróleo. No sé qué opina el profesor Héctor, si van por ahí los... Sí, bueno, yo quisiera hacer mención en esa reflexión que tú haces, cómo ha existido dos características o grupos de países en términos de los impactos que ha tenido esa caída de los precios del petróleo. Por un lado, bueno, tienes países como Venezuela, que durante esa época de bonanza lo que hicieron fue incrementar sus niveles de deuda, facilitaron en buena medida acceso a un petróleo a un costo mucho más bajo, sobre todo para los países del Caribe. Y tenías otras experiencias, otras economías donde, como el caso colombiano, los niveles de reservas internacionales se incrementaron, los niveles de deuda se mantuvieron en unos valores aceptables y como al sucederse la crisis, al caer los precios del petróleo en términos generales, pues en el caso venezolano, el tener que enfrentarse a esos altos niveles de deuda, al tener que enfrentarse a esos altos niveles de gasto público, pues se volvió casi que insuficiente ser capaces de poder responder a esos compromisos que se había asumido. Mientras que en el caso colombiano, al mantener esos niveles de reserva aceptables, unos bajos niveles de endeudamiento en relación con otros países, le ha permitido poder capear un poco más esta situación de crisis. No cabe duda
que eso ha tenido un impacto sobre la economía colombiana, pero en términos relativos esos impactos han sido mucho menores y han podido ser manejados, como bien lo mencionaba la doctora Joana, desde el punto de vista de medidas macroprudenciales. ¿A qué hacemos referencia con esas medidas macroprudenciales? Hace referencia a que se tomaron políticas para tratar de atenuar el ciclo económico. Es decir, en esa fase de expansión se trataron de establecer algunos frenos para que ese crecimiento no generara un sobrecalentamiento de la economía colombiana. ¿Qué pasó en otras economías donde no se tomó en consideración estos elementos? Bueno, eso trajo como consecuencia un sobrecalentamiento de la economía que cuando vemos en estos momentos se ve cuáles esos resultados tan negativos sobre la calidad de vida de las personas. A ver, entonces, en relación al tema del consumo, pues indudablemente que los niveles de consumo se ven afectados, esos niveles de consumo deprimen de cierta manera la demanda agregada de las economías y lleva a que los niveles de producto no estén creciendo a las tasas que estábamos acostumbrados aquí en Colombia, unas tasas del 4%, unas tasas del 5%, y ya nos estamos acercando más a valores de 2,5%, de 3%. Por lo menos es rescatable que en el caso colombiano todavía se tienen tasas de crecimiento positivas. Esas tasas de crecimiento de la economía pueden ser reflejadas de cierta manera con los procesos de producción industrial, de producción dentro de la economía nacional. Pero eso también no pudiera ser, esa disminución de las tasas de crecimiento, un reflejo de que los niveles de actividad económica se están reduciendo, no solamente porque los niveles de producción están cayendo, sino porque los niveles de ingresos por motivo de la disminución del precio del petróleo están cayendo, profesor. Sí, indudablemente. Recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros observamos que en una economía la cantidad demandada de bienes y servicios cae por vía de una reducción en el nivel de ingreso disponible de los ciudadanos, pues indudablemente que eso deprime a su vez la inversión que realizan las empresas desde el punto de vista de adquisición de nuevas maquinarias y equipos. Si tú antes necesitabas 100 personas para poder llevar a cabo tu proceso productivo, quizás ahora necesitas una cantidad menor. Entonces, no solamente se deprime el consumo de los hogares, sino que también se deprime la inversión que realizan las empresas, el sector privado. Y desde el punto de vista del Estado, el gasto público, al tener una merma en tus ingresos provenientes de los impuestos al sector petrolero, pues también se te está deprimiendo. Entonces, esos componentes de la demanda agregada, consumo, inversión y gasto, se van ralentizando, van reduciéndose. Por supuesto, no estamos entrando en valores negativos aún, al punto de que la economía colombiana aún presenta tasas de crecimiento positivas, cercanas a un 2,5%, cercanas a un 3%. Las proyecciones para este 2016 ubican que la tasa de crecimiento de la economía colombiana seguirá siendo positiva. Sin embargo, vemos cómo ha habido una sensible desaceleración de la actividad económica en relación a los valores que veíamos antes de esta caída significativa de los precios del petróleo. Entonces puede ser que uno de los escenarios por los cuales se plantea una reforma tributaria en Colombia esté relacionada de manera directa a esa disminución de la industria petrolera en términos de su participación como productora de ingresos. No me cabe la menor duda. Es decir, si tú no puedes incrementar tus ingresos vía endeudamiento, si tú no puedes incrementar tus ingresos a través de este sector petrolero, pues necesariamente te vas a ver llevado a una situación donde necesitas obtener unos ingresos que te permitan poder mantener los gastos que tienes en estos momentos. Una manera de poder conseguir esos ingresos adicionales es a través de un establecimiento de nuevos impuestos que te permitan mantener esos niveles de gasto público en la actualidad. Ahora, no cabe duda que ya eso salió a la palestra pública, se está analizando, se piensa que para finales de este año se puede estar llevando a cabo ese proceso de reforma tributaria que permita llenar ese vacío que se ha perdido producto de la caída de los precios del petróleo. Y se espera, por supuesto, cuando uno observa el discurso proveniente de las autoridades económicas colombianas, es tratar de llevar los valores de recaudación por parte del gobierno a los estándares de los países de la OECD, del cual Colombia forma parte. Entonces, no cabe duda que si nosotros nos vamos a Europa, nosotros nos vamos a Estados Unidos, el
aporte proveniente de los impuestos es muy superior que en el caso de los países de la región de América Latina y el Caribe. Una justificación que se da para la reforma es tratar de incrementar la recaudación tributaria y poder equiparar a Colombia a los estándares de otros países en una situación económica similar a la de la economía colombiana. Profesora Johanna, ¿usted pudiera contarnos en su experiencia por qué los precios del galón de gasolina que se distribuye en Colombia no disminuye, siendo que el precio del petróleo está cayendo? Definitivamente ya hay unos impuestos y unas fórmulas con las cuales se da el determinado precio del galón. Esto es una técnica que a final de mes, a través del Ministerio de Minas y Energía, se dan como los parámetros necesarios que ya está reglamentado y dentro de los cuales, de acuerdo a unos lineamientos del ministerio, entonces los comercializadores ajustan sus precios y de ahí pues hacia las estaciones de servicio y toda la cadena. Pues si bien eso son realmente políticas que el ministerio como tal debe reglamentar para que puedan tener definitivamente una baja en los precios, y desde el gobierno no se da una revisión, pues definitivamente los comercializadores tampoco van a bajar los precios. Entonces, porque ya son temas que ya están regulados y reglamentados, y si no hay una política que pueda generar el gobierno, no creo que ningún comercializador va a bajar los precios. Entonces existe el riesgo latente de la posibilidad de que de la mano de la reforma tributaria se puedan dar incrementos del precio del galón de gasolina. Pues incremento o decrecimiento, bueno, pues está dado para que definitivamente deba generarse una baja del precio. Sin embargo, necesitamos urgente tal vez en esa reforma tributaria que se incluyan esos parámetros necesarios para que realmente sea un mejor precio percibido, ¿sí? Profesor Héctor, ¿podemos pensar en la posibilidad de hacer, o planteémonos una situación hipotética en la cual la reforma tributaria no se da hacia la alza, sino hacia la baja? Pensamos que hay una reducción, por ejemplo, del valor a cobrar por el IVA. ¿No sería estimulante para la economía tener la posibilidad de que el consumidor compre más barato y eso pudiera estimular a la economía? ¿O sencillamente se hacen los estudios necesarios para que una vez establecido esa reforma tributaria de un IVA a la alza no genere un impacto negativo en los niveles de actividad económica? Sí, bien, entiendo tu pregunta desde el punto de vista de que quizás si tú tuvieses una tasa impositiva más baja, la evasión fiscal se reduzca. Es decir, en la medida que tú tienes una tasa impositiva más baja, lo que tienes que entregar al fisco es una proporción menor de tus ingresos, quizás tú te veas incentivado a llevar a cabo el pago de impuestos. Si buena parte de los contribuyentes llevan a cabo eso y se reduce la evasión fiscal, es decir, tuviésemos una evasión fiscal de cero, es decir, todos declarásemos lo que nosotros tuvimos de ingreso y pudiésemos pagar los impuestos, pues se pudiese pensar de que entonces la recaudación, más que reducirse, se pudiese estar incrementando. Ahora, para que esto ocurra, bueno, eso debe tomar su tiempo y llenar ese vacío en ese periodo en que se ejecuta esa medida, en que se lleva a cabo esa medida y que se comiencen a ver los frutos, puede tomar tiempo. Entonces, en ese sentido, yo considero que lo que se ha estado planteando toma en consideración lo que plantea el profesor, quizás una simplificación, pero dudo que se pueda acceder a una reducción significativa de los impuestos. Puede haber una simplificación, sin embargo, eso indudablemente estaría atado a un incremento en la cantidad de recursos destinados al pago de impuestos en el caso colombiano. Por lo menos eso fue lo que aparece en la propuesta inicial que se puso en la palestra, que se dio a conocer a la opinión pública, que generó tal grado de
de rubores dentro de la población, que incluso se engavetó esa posible reforma para llevarlo a cabo en un proceso posterior, quizás hacia finales del año 2016. Aunque puede ser muy loable o se puede pensar en ese sentido, tratar de reducir la tasa impositiva con el fin de que se incremente el pago de los impuestos y se reduzca la evasión, yo considero que dada la situación actual por la cual está atravesando la economía colombiana, lo que se viene sería, y si se ejecuta esa reforma tributaria, sería un incremento en las tasas impositivas. Cambiemos un poco el nivel de visión que tenemos y hagámoslo algo más macro o global. ¿Cómo podríamos definir la influencia que tiene un productor grande de petróleo? Por ejemplo, hablemos del caso OPEP, cuando toma decisiones de reducción de la producción para la manipulación del precio. Si hemos visto que ese tipo de acuerdos internos OPEP no han sido capaces de entrar a poder determinar el comportamiento del precio del petróleo. Bueno, pero antes me gustaría de pronto contextualizar para nuestros oyentes, pues, quién es la OPEP, ¿no? De pronto algunos de nuestros oyentes digan, pero bueno, contextualizarlos a ellos. La OPEP es la Organización de Países de Exportadores de Petróleo. Es la que interviene, pues, en apuntar precisamente estos precios. Y pues, ¿qué ha pasado precisamente con todo este tema del petróleo? Por única vez, en una decisión histórica, pues la OPEP a finales del año 2014, ellos no intervinieron para reducir, para que en el tema de esa reducción del precio del petróleo, ¿sí? Sino que ellos esperaron que como en países como Venezuela, como Irán, y el SAR que viene de la OPEP, que es de Arabia Saudita, ellos pues no intervinieron en rescatar esa vulnerabilidad que había para la baja que se venía encima. Entonces, si bien la OPEP es la entidad que ha regularizado todos estos temas, pues acá cuando se presenta esta situación, ellos por decirlo así, se mantienen al margen. Entonces quería como contarle un poco a nuestros oyentes algo sobre esa historia que ha venido pasando, como este ente, pues que si bien así es un ente regulatorio, definitivamente pues apoya toda esta situación, pero cuando se viene grandes países como Arabia Saudita en todo este tema, definitivamente ellos son los que tienen el poder cuando ya se da como ese sentamiento de decir baja en el precio del petróleo. Un productor indudablemente que gana vía precios y gana vía cantidades. Es decir, si los precios son elevados y él tiene una cantidad fija de producción, sus ingresos se incrementan. Del mismo modo, si los precios están fijos, pero la cantidad producida de barriles de petróleo aumenta, pues ese productor también está ganando. Existen dentro de la OPEP países como Venezuela, como Ecuador, que tienen una cantidad de producción limitada, al punto de que en algunos casos, algunas cifras no oficiales están hablando de que hay una caída en la producción de los barriles de petróleo producidos, particularmente en Venezuela. Entonces, si tú tienes una cantidad fija, que más bien lo que está es reduciéndose, ¿cuál sería la vía para que ese país pueda incrementar sus ingresos? Vía precios. Entonces, este tipo de países van a las reuniones de la OPEP y lo que tratan de establecer es que se reduzcan las cuotas de producción. Al reducirse las cuotas de producción, pues se está reduciendo la cantidad de petróleo que circula en el mercado mundial, y eso trae como consecuencia que los precios internacionales de petróleo se incrementen. ¿Qué ha estado ocurriendo? Bueno, tienes otros países, como muy bien mencionaba la doctora Joana, Arabia Saudita, otros países del Medio Oriente, que tienen una gran capacidad instalada de producción, una gran capacidad de barriles de petróleo que pueden colocar en el mercado, y ante una caída del precio, pues bueno, tratan de compensar esa caída de precio con una mayor cantidad de barriles de crudo que salen al mercado. Ahora, países como Venezuela, ante esa situación, lo que hace es afectarles más el precio, mantener esa sobreoferta de petróleo que deprime de manera significativa los precios del petróleo. Y se nota como dentro del seno de la OPEP no se están llevando a cabo esa coordinación de producción para tratar de incrementar los precios del petróleo. Y eso indudablemente está relacionado ¿con qué? Está relacionada con la
pérdida de la cuota del mercado que en su momento llegó a tener la OPEP. Hace 40, hace 50 años, las decisiones que tomaba la OPEP tenían un impacto inmediato y significativo sobre el mercado petrolero. Desafortunadamente, esas cuotas de mercado se han reducido de manera significativa y los países no OPEP, como Rusia, Estados Unidos, pues han estado imponiendo unos niveles de producción que hacen hablar de una sobreoferta. Por ejemplo, el proceso de fracking o petróleo de esquistos, que es una metodología de extracción novedosa que colocó unos mayores números de barriles de petróleo en el mercado, pues contribuyó a esa sobreoferta de crudo, que es la que nos ha llevado en cierta medida a esos valores, cotizaciones de los marcadores de precios internacionales a unos valores tan bajos en relación a lo que se tenía hace 4 o 5 años. Esa situación del fracking me hace retomar de nuevo la idea que planteaba yo hace un rato sobre el motivo que pudiera estar por detrás de esa caída del precio del petróleo. Entonces, retomo la idea. Los niveles de sobreproducción que facilita el fracking incrementan la oferta de petróleo y de manera inmediata se ven reflejado ese incremento del volumen de producción en los niveles de precios del barril de petróleo. O el consumo, es decir, por el lado de la demanda de petróleo se ha visto deprimido o mejor dicho, se ha visto deprimido ese nivel de demanda de petróleo porque la actividad económica mundial ha caído y eso también a la vez ha servido de variable para que los precios del petróleo aún sigan cayendo. Y ahora le introduzco otra tercera condición. Es decir, según lo que usted dice, profesor Héctor, la OPEP ha perdido la capacidad de manipular, tomando decisiones de producción, el precio del petróleo. ¿Cómo pudiéramos ver en ese ambiente así ya un poco más complicado de situaciones, qué tendría más peso? ¿Cuál de esos elementos pudiera tener más peso? ¿La variable política o geopolítica internacional desde el punto de vista de la manipulación en términos de los poderes que puedan tener las grandes naciones productoras de petróleo? ¿O es un problema de unos cambios tecnológicos fundamentalmente orientados hacia una conciencia ambiental donde el uso de combustibles fósiles lo que hace es perturbar la calidad del medio ambiente? ¿O es un problema netamente económico el de la caída de los precios del petróleo? Bien, yo voy a retomar esa primera pregunta en la relación a la que tú hacías con la sobreproducción aunada gracias a esa nueva tecnología de extracción de petróleo conocida como fracking o el petróleo proveniente de esquistos, más una caída de la producción desde el punto de vista industrial, económico, no solamente de la región de América Latina, sino del mundo. Es decir, esa sobreoferta de petróleo aunado a una caída de la actividad económica, es decir, un menor consumo de barriles de petróleo, es lo que se ha unido una especie de tormenta perfecta que ha traído como consecuencia que los precios del petróleo caigan en estos valores tan bajos y que pareciera que en el corto plazo no van a poder revertir esa tendencia a la caída o por lo menos de mantenerse en esos valores tan bajos, ¿no? Entonces es como un boxeador al que le dan dos golpes, ¿no? Le dan una combinación de golpes. Esa combinación de golpes, una tiene que ver con esa sobreproducción y otra tiene que ver con una desaceleración de la actividad económica dentro de la actividad económica mundial. Entonces esa situación hace que esa actividad asociada al sector petrolero permanezca en esos niveles tan bajos. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo entonces? Estamos ante una situación de un cambio geopolítico, es una situación de un cambio tecnológico. ¿Qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Creo que es la inquietud que nos plantea el profesor Leonardo en relación a cuál es la situación que se está viviendo en el mundo. Desde mi punto de vista, yo quisiera considerarlo desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué geopolítico? Porque muchos hablan de que la extracción de petróleo vía esquistos es costosa. Cuando nosotros comparamos los costos de producción
de un campo petrolero convencional a uno donde se extrae el petróleo por vía de esquistos, el costo de producción, el costo de extracción por vía de fracking es muy superior a la extracción convencional. ¿Quiénes son los países que llevan a cabo esa extracción convencional? Bueno, Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una capacidad de producción de petróleo muy alta, muy elevada. En cambio, esos costos de producción de Arabia Saudita son significativamente menores. A ver, si hay una caída en el precio del petróleo, en algunos casos, algunos campos de extracción petrolera vía fracking pueden dejar de ser rentables. Si esos campos de extracción dejan de ser rentables, pues se para la producción. Y de cierta manera estás haciendo que un rival que se te estaba generando en los Estados Unidos a través de ese proceso de extracción deja de existir. Es decir, pudiésemos argumentar que ese incremento en la cantidad de barriles de petróleo que se está colocando en el mercado en la actualidad proviene de Arabia Saudita. Al hacerlo, deprimes precios. Al deprimir precios, está sacando de competencia la extracción de petróleo vía fracking. Entonces es un elemento a considerar la lucha, el poder por posicionar desde el punto de vista de las economías y desde el punto de vista político para, de cierta manera, fracturar al oponente, ¿no? Sí. O darle el golpe final, el knockout. Profesora Johanna, en su experiencia personal, ¿qué podría usted decirnos de la industria petrolera colombiana? ¿Cómo se comporta? ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo es la relación entre la industria petrolera desde el punto de vista del sector privado y la industria petrolera desde el punto de vista nacional? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Quiénes son los dueños de la industria petrolera? ¿Qué nos puede decir? Bueno, los dueños de la industria petrolera realmente tenemos ahora un muy auge, y es que industrias o empresas, inclusive del sector chileno, han venido a Colombia y pues se han incorporado al sector minero y energético de Colombia. Entonces, si bien las empresas privadas en Colombia son las que pues han liderado cierta parte del mercado energético, está obviamente Ecopetrol, que es una de las, por decirlo así, una de las joyas de la corona en Colombia, que es colombiano, pero a su vez está relacionado se relacionan muchas empresas privadas, pero que también empieza a haber ese auge de otros países. Entonces, realmente aquí decirles, bueno, es que estos son los que movilizan, pues bueno, yo creo que hay una cierta parte, una medida entre un capital colombiano privado y muy acelerado también un auge creo que también chileno, con un capital chileno. Sabes que al escuchar la reflexión que hace la doctora Johanna en relación al proceso de extracción, a la industria petrolera colombiana, pues me pone en perspectiva con el caso venezolano. Como en la década de los 70, cuando se adelantó el proceso de nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, no cabe duda que fue a raíz de ese momento donde se puede decir que comenzó el declive de la extracción petrolera en Venezuela. Es decir, el Estado se apropió de unos recursos importantes provenientes de unos ingresos que antes eran usufructuados por las empresas transnacionales e internacionales. Y ahora, hoy en día, podemos observar cómo Petróleos de Venezuela, que es la industria preponderante, la que puede llevar en ciertos casos algunos convenios con empresas internacionales, ha traído como consecuencia que, bueno, tratar de levantar esa producción de petróleo de Venezuela, tratando de incorporar ese elemento privado, que parece que aquí en Colombia ha estado presente por lo que está mencionando la doctora Johanna, y que pudiese facilitar de cierto sentido esa extracción petrolera a unos niveles que no se veían desde hace unos 10, 20 años.
Entonces, en cierto sentido, el esquema de extracción de petróleo, un sector público, un sector privado, pareciera incidir sobre esos niveles de producción que pudiese estar teniendo un país en un periodo de tiempo determinado. Bueno, yo quisiera también decir que Michael Porter, pues uno de los pensadores estratégicos, hablaba de que definitivamente Colombia debía dejar de pensar en crecer solamente, no pensar solamente en el petróleo, debía migrar a otro tipo de empresas, a otro tipo de pensamiento, no solamente depender de esta economía. Entonces creo que si Colombia realmente migra hacia eso, yo creo que esta economía puede evolucionar y podemos llegar, pero si seguimos por la misma tendencia, definitivamente pues no llegaremos a feliz término. Entonces creo que vienen grandes transformaciones, vienen grandes pensamientos, entonces creemos que las industrias y todos tendremos que renovar hacia dónde vamos para mejorar nuestra economía y obviamente de por sí nuestra calidad de vida. Profesora Johanna, profesor Héctor, muy agradecidos por su presencia, por sus aportes, por sus valiosos aportes y comentarios. Nos quedan ya pocos minutos de nuestro programa. Quisiera que los aprovecharan, no sé, para concluir con el cierre o para que ustedes puedan despedirse. Muchas gracias. Bueno, yo nuevamente les agradezco por la invitación que me hacen para haber estado aquí para discutir sobre temas económicos. Pueden también a través del Twitter, ustedes pueden ingresar a @econbucaramanga. Hay un Twitter relacionado con macroeconomía tomasina. Ahí ustedes pueden, los que estén interesados, los que les llamen la atención estos temas, pueden con gusto ingresar a esas redes sociales, al Facebook, @econbucaramanga, y ustedes pueden desde allí tener acceso a todas estas discusiones que nosotros estamos haciendo aquí de manera amena, poder también a través de esos canales poder tener acceso a esa información relacionada con temas económicos. Bueno, pues también agradecerles por este espacio que nos brindan para compartir sobre estos temas interesantes. Invitar a nuestros radioyentes para que también, si quieren vincularse y conocer más sobre la Facultad de Economía, están completamente invitados. Nuestra sede queda en Florida Blanca, en el campus de Florida Blanca, entonces completamente invitados para que puedan acercarse, conocer más de nuestra facultad, y bueno, quienes estén también interesados en estudiar economía, bienvenidos son, porque de verdad que estos temas son de gran auge para desarrollar una economía y desarrollar un país. Muchas gracias. Bueno, y quien les habla, Leonardo Caraballo, les agradece su audiencia y los esperamos en nuestro